explicar cómo resolver divisiones con números decimales. Entonces, primero vamos a mencionar los elementos de una división. Tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Esta forma de resolver divisiones se utiliza en diferentes países de América Latina y la forma que utilizamos en México es la siguiente. Tenemos dentro del signo de la división el dividendo, de este lado el divisor, el cociente y el residuo. En este caso se va a explicar cómo resolver divisiones utilizando las dos formas o métodos. Entonces, iniciamos con el ejemplo número 1. Entonces, para resolver esta división, previamente realizamos una tabla de multiplicar con el número que tenemos en el divisor. En este caso es 86. Y para iniciar, observamos que en el divisor tenemos dos dígitos. Entonces, vamos a tomar dos dígitos en el dividendo y comparamos. En este caso, 39 es menor que 86. Quiere decir que debemos tomar el siguiente dígito. Y formamos 392. 392 sí se puede dividir entre 86. Y aquí nos cuestionamos lo siguiente. ¿Cuántas veces cabe 86 en 392? Para responder esta pregunta recurrimos a la tabla de multiplicar. En este caso observamos que 86 por 4 es igual a 344. Ese resultado se aproxima o se acerca a 392. Y si multiplicamos 86 por 5 obtenemos 430. Se pasa de 392. Entonces, quiere decir que 86 cabe 4 veces en 392. Y ahora multiplicamos. 4 por 86 obtenemos 344. Entonces dejamos de este lado 344. Y enseguida restamos. En este caso 2 es menor que 4. Entonces 9 le va a prestar una unidad al número 2 para que se convierta en 12. Y en este caso 9 se convierte en 8. Y 12 menos 4 es igual a 8. 8 menos 4 es igual a 4. 3 menos 3 es igual a 0. Y enseguida bajamos el número 1. Y acá nuevamente nos cuestionamos cuántas veces cabe 86 en 481. Para responder a esta pregunta recurrimos nuevamente a la tabla de multiplicar. Y observamos que 86 por 5 es igual a 430. 430 se acerca a 481. Porque si observamos 86 por 6, es decir, el dígito que le sigue, es igual a 516, se pasa de 481. Entonces, quiere decir que 86 cabe 5 veces en 481. Y enseguida multiplicamos 5 por 86 y obtenemos 430. Entonces dejamos de este lado 430. Y ahora restamos. 1 menos 0 es igual a 1. 8 menos 3 es igual a 5. 4 menos 4 es igual a 0. Y bajamos el siguiente dígito del dividendo. Tenemos 516. Repetimos el paso anterior, es decir, que nuevamente nos cuestionamos cuántas veces cabe 86 en 516. Y nuevamente observamos la tabla de multiplicar. Vemos que 86 por 6 es igual a 516. Quiere decir que nos da exacto. Entonces, 86 cabe 6 veces en 516. Dejamos de este lado 516. Y finalmente restamos. 516 menos 516 es igual a 0. Y una vez que ya terminamos con los dígitos del dividendo y obtuvimos en el residuo 0, entonces ahora vamos a ubicar el punto decimal. Si nos dimos cuenta, resolvimos la división como si fueran números enteros. Es decir, que por un momento omitimos el punto decimal. Y ahora vamos a ubicar dónde debe ir el punto decimal en el resultado utilizando esta forma. Entonces,
Cuando utilicen esta forma o método para resolver divisiones, lo recomendable es contar los dígitos que tenemos a la derecha del punto decimal del dividendo. En este caso son 3 dígitos, entonces quiere decir que debemos contar 3 dígitos en el resultado o en el cociente, pero de derecha a izquierda. Contamos 1, 2, 3 dígitos, porque son los que tenemos acá, y ahí ubicamos el punto decimal. Le pueden anexar el 0. Y a continuación voy a reinscribir el procedimiento en la siguiente forma para que hagamos una comparación con el procedimiento y el resultado. Entonces ya tenemos de este lado la forma o método que utilizamos en México y observamos que el procedimiento es el mismo. Lo único que tiene de diferente es para ubicar el punto decimal en el resultado. En este caso, o utilizando esta forma o método, debemos contar cuántos dígitos tenemos a la derecha del punto decimal del dividendo. Como tenemos 3 dígitos, entonces debemos contar 3 dígitos en el resultado o en el cociente, iniciando de derecha a izquierda, para poder ubicar el punto decimal. Sin embargo, para ubicar el punto decimal utilizando esta forma o método, lo único que hacemos es subir el punto a la misma dirección. Entonces, una vez hecha la comparación con el procedimiento y el resultado de ambas formas o métodos, pasamos con el ejemplo número 2. Entonces, vamos a resolver esta división utilizando la forma o método que se utiliza en México. En este caso se observa que en el divisor tenemos un número decimal. Cuando tenemos un número decimal o con punto decimal en el dividendo, esa división se resuelve como si fuera una división con números enteros y al final o al finalizar con el procedimiento solamente se ubica o se sube el punto decimal. En este caso tenemos el punto decimal en el divisor. Entonces, cuando tenemos el punto decimal en el divisor, primero debemos convertir ese número decimal en un número entero para poder resolver la división. Entonces, vamos a convertir este número, es decir, 0.12, lo vamos a convertir en 12.0 o en 12, es decir, en un número entero. Entonces, vamos a recorrer el punto decimal hacia la derecha 2 espacios. Recorremos 1, 2. Pero el movimiento o la acción que se hace en el divisor se debe hacer en el dividendo. En este caso, en el dividendo no se logra apreciar el punto decimal porque es un número entero, pero ahí tenemos el punto decimal. Y quiere decir que debemos también recorrer este punto decimal 2 espacios hacia la derecha. Como no tenemos más números, debemos anexar ceros. Y recorremos el punto decimal un espacio, nos hace falta otro espacio y agregamos otro 0. Y de esta forma ya tenemos en el divisor un número entero. Entonces quiere decir que ya podemos iniciar a resolver esta división. Entonces, como en el divisor tenemos 2 dígitos, también podemos tomar 2 dígitos en el dividendo y comparamos. En este caso, como 38 es mayor que 12, quiere decir que vamos a empezar a resolver a partir de 38. Y aquí nos cuestionamos lo siguiente: ¿cuántas veces cabe 12 en 38? Y cabe 3 veces. Podemos realizar una tabla de multiplicar previamente con el número 12, pero en este caso lo recomendable es realizar una tabla de multiplicar con el número que se tiene en el divisor, siempre y cuando sean cantidades más grandes. Y cuando se tienen cantidades pequeñas, es importante hacer uso del cálculo mental. Entonces, multiplicamos 3 por 12 y obtenemos 36. Enseguida, restamos 38 menos 36 y obtenemos 2. Bajamos el número 4. Y repetimos nuevamente el paso número 1. Es decir, ¿cuántas veces cabe 12 en 24? Y cabe 2 veces. Multiplicamos 2 por 12 y obtenemos 24. Enseguida restamos 24 menos 24 es igual
a 0. Bajamos el siguiente dígito del dividendo, es decir, el número 6. En este caso 6 es menor que 12, entonces, ¿cuántas veces cabe 12 en 6? Cabe 0 veces. Multiplicamos 0 por 12 es igual a 0, para 6 es igual a 6. Ya no es necesario escribir 0 y después restamos 6 menos 0 porque obtenemos el mismo número. Dejamos ahí el número 6. Enseguida bajamos el siguiente dígito. Bajamos 0 y nuevamente nos preguntamos cuántas veces cabe 12 en 60 y cabe 5 veces. Multiplicamos 5 por 12 y obtenemos 60. Restamos 60 menos 60 y obtenemos 0. Bajamos el último dígito del dividendo, es decir, 0. Y nuevamente repetimos lo mismo, es decir, ¿cuántas veces cabe 12 en 0? Es decir, en nada. Quiere decir que 0 veces. Multiplicamos 0 por 12, obtenemos 0. Para 0 es igual a 0. Entonces, hasta ahí terminamos con el procedimiento. A continuación, voy a reescribir el procedimiento con el resultado en la siguiente forma o método. Entonces, ya tenemos de este lado la otra forma o método de resolver divisiones y observamos que tenemos primero el planteamiento o la división original como se plantea desde un inicio y de la misma forma debemos recorrer el punto decimal 2 dígitos o 2 espacios y en el momento que lo recorremos hacia la derecha 2 espacios o 2 dígitos debemos anexar 2 ceros en el dividendo. Y una vez que ya en el divisor tenemos un número entero, entonces iniciamos a resolver. Y de esa forma observamos que el procedimiento que se sigue es el mismo. De esta manera hemos explicado cómo resolver divisiones utilizando la forma que utilizamos en México, que es la que se utiliza en Estados Unidos, y la forma o método que se utiliza en países de América Latina.